Buen día, sean bienvenidos. En esta ocasión nos hemos reunido para dar inicio al debate con un tema muy relevante que se ha estado viviendo en los últimos días: el comportamiento de la sociedad mexicana ante el COVID-19. Aprendimos como individuos, participantes. Enfermera Corona Fávila Diana. Enfermera Crescencio Cruz Briseidi. Enfermera Amador Lucano Diana Paulina. Enfermera Esquiveles Camilla Ruth. Moderador, enfermero Castro Guadalupe Ernesto. Reglamento. El moderador hará una pregunta que será la misma para las 4 participantes. Según el orden en el que fueron sorteadas, las participantes tendrán hasta 1 minuto y medio para responder. Adicionalmente, las participantes tendrán una réplica de 30 segundos cada una a lo largo del segmento. Iniciamos con la señorita Paulina. Durante el último año y medio, la población a nivel mundial ha enfrentado una nueva enfermedad llamada SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19. ¿Aprendimos como individuos? Buen día. Más que nada, nos dimos cuenta de que la sociedad no está preparada en lo absoluto para este tipo de situaciones. La gente puede entrar en una etapa de estrés mental por la presión y la frustración que nos provocó el aislamiento. En parte, la mala información del gobierno y de la misma sociedad igual. Esto provocando así miedo, falta de cultura y disciplina para cuidarnos. Por lo tanto, aprender como tal no. Nos avivó más esa inseguridad por nuestra salud y nuestra ignorancia nos ocluyó por completo. La situación que vivimos puso en manifiesto no solo los errores que ha cometido la actual administración gubernamental, sino que evidencia los problemas hereditarios de anteriores administraciones. Por lo tanto, podemos decir que esto no es como tal algo que aprendimos, sigue siendo un problema que ya está desde mucho antes, a pesar de que fue una pandemia. Todo esto se generó desde antes, los conflictos de ignorancia, del estatus social o no, alto, bueno, bajo. Total, esto como tal no se tiene nada aprendido. Agradezco su participación. En estos momentos cedo la palabra a la enfermera Ruth. Nuevamente le repito la pregunta: ¿aprendimos como individuos? Gracias. Por supuesto que sí aprendimos. Cabe destacar que en la psicología nos ha enseñado que siempre que padecemos o sufrimos o pasamos algo grave, aprendemos, ¿no? Igualmente nos lo muestra la ciencia en el organismo. También aprende de algo que le llegue a pasar. Entonces, por ende, claro que aprendimos. No de la mejor forma, no con las mejores, la mejor impartición para tratar esta pandemia, ¿no? Pero claro que aprendimos a tener más higiene, aprendimos a mejorar nuestra vida en un aspecto de salud, aprendimos a ahorrar para este tipo de situaciones que se nos da inesperadamente, aprendimos a ser más solidarios con nosotros en todos los aspectos. Entonces, por ende, claro que aprendimos, independientemente de las situaciones que se ha llevado esta pandemia, sí hemos aprendido y sí estamos en ese aspecto de adaptación, pero claro que hemos aprendido. Hemos aprendido también a hacer a cuidar mejor a nuestros mexicanos más vulnerables, ¿no? Como son las personas que tienen alguna enfermedad crónica, degenerativa, o también a nuestros adultos mayores, ¿no? Ya los cuidamos más y estamos más al pendiente de ellos. Sí hemos aprendido. Agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a la enfermera Briseidi. Le repito nuevamente la pregunta: ¿aprendimos como individuos? Hola, buenas tardes. En mi opinión personal, yo siento que no aprendimos. ¿Por qué? Porque se vio que al principio de la pandemia
las personas seguían saliendo, seguían realizando fiestas, seguían con su vida normal, igual durante la pandemia, y ahorita que ellos creen que ya terminó la pandemia, sigue lo mismo, siguen saliendo sin utilizar cubrebocas, sin ponerse gel antibacterial, y yo siento que no como tal un aprendizaje, no, para que las personas cuidaran su salud, no hubo un aprendizaje. Es otro punto que decía Ruth, de que aprendimos a ahorrar, no creo, porque en los días festivos se decían que solamente que no salieran, que no hicieran fiestas, que no salieran a comprar, que no hicieran aglomeramiento de personas, con lo que las personas no respetaron. Aún así salían a comprar, en centros comerciales se les pedía que solamente entra una persona por familia, y realmente entraban, pero ya como que adentro se volvían a conocer, ¿no? Por fuera eran desconocidos y adentro otra vez, amor a primera vista, no sé. Y creo que ese es mi punto de opinión. No sé qué opinen los demás. Agradezco mucho su participación. Para cerrar la primera pregunta, cedo la palabra a la señorita Diana. Nuevamente le reitero la pregunta: ¿aprendimos como individuos? A mi punto de vista, sí aprendimos a vivir o convivir con la nueva normalidad, a valorarnos como personas, como individuo, como familia, como sociedad. Aprendimos a que existen medidas higiénicas, cosa que no lo llevábamos a cabo antes de la pandemia y ni siquiera la gente sabía, no sé, un lavado de manos o una técnica con gel antibacterial, para esto con el fin de no contagiarnos. La gente aprendió a qué es un oxímetro, qué es una saturación, para qué sirve un tanque de oxígeno, quién podría ser vulnerable o quiénes son los que más han estado en vulnerabilidad ante las enfermedades, y creo que aprendieron a autocuidarse, autocuidar a su familia, autocuidar a la sociedad, hacer una sociedad en común acuerdo, en apoyarse, en ser afectivos unos con otros y ayudarte como sociedad, como un nuevo aprendizaje de esta pandemia. Y yo creo que hoy por hoy mucha gente se cuida, se autocuida, cuida a su familia. Agradezco muchísimo tu participación, enfermera. Para dar término a la primera pregunta, tienen 30 segundos adicionales para responder y dar seguimiento a la segunda. Inicio con la señorita Paulina. Bueno, primordialmente cabe recalcar que los hábitos que se adquirieron en esta pandemia no son muy practicados ya por la gente. Si antes se lavaban las manos cada que subían al transporte público o cada que bajaban, ahorita es algo que ya no lo hacen. Y hasta la fecha no se sigue haciendo el uso, por ejemplo, de cubrebocas o de tomar temperatura. Cosas así, utensilios ya tomados antes que se pudieron haber hecho como hábitos, los están denegando por completo. Agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Claro, bueno, pese a lo que dijo mi compañera que no se ahorraba, en mi persona, en lo personal sí se hace un ahorro más por estas situaciones que pasan inesperadas, y sí he visto alrededor de mis amistades que también hacen eso, ¿no? Independientemente de que haya gente que no lleva a cabo o implemente las situaciones que hemos mejorado, sí hay bastantes que sí las llevamos a cabo, y esa es la pregunta. Y sí, reitero, sí aprendimos. Muchísimas gracias por su participación. Le cedo la palabra a la enfermera Briseid.
Yo sigo opinando que no aprendimos. Un gran ejemplo sería apenas lo que pasó en Semana Santa, ¿no? Se le pidió a las personas que no salieran, que no viajaran, que se quedaran en su casa, que hicieron todo lo contrario, ¿no? Que salieron, las playas se llenaron de gente, hubo demasiadas personas que no utilizaron cubrebocas, sin nada de protección, no se respetaba ni su sana distancia. Entonces, yo sigo con mi punto de que no aprendimos. Muchísimas gracias por tu participación. Para cerrar la pregunta, cedo la palabra a la enfermera Diana. Probablemente nos referimos a que no aprenden, a la gente que no cree, que no le ha pasado, que no le ha tocado a algún familiar. Pero creo que las personas a las que nos han tocado un familiar este virus y a lo mejor hasta tu paciente, el que tú ves una semana batallando con este virus, o sea, creo que sí aprendes, o sea, aprendes a que no debes de salir a la playa. Creo que los que se van a la playa es porque de plano, o sea, yo creo que a ellos no les ha tocado y no han aprendido de eso. Entonces yo siento que sí, aprenden las personas a las que les ha tocado el virus, a las que Muchísimas gracias han tenido por su participación, señorita Diana. Vamos a dar continuidad. En este caso vamos a iniciar con la señorita Diana. La segunda pregunta. Es un hecho que desde un inicio no estábamos preparados para una nueva enfermedad, y aunque se alertó a la población a nivel mundial con algunos meses de anticipación, no se implementaron las medidas adecuadas para afrontar esta pandemia. La pregunta es, ¿qué consecuencias trajo el comportamiento de la sociedad? A mi punto de vista siento que trajo consecuencias positivas, como lo había comentado la compañera Ruth, consecuencias en valorar a tu familia, valorar parte de la sociedad, del individuo, valorar esa parte de respeto o reglas, normas en establecimientos, en iglesias, en escuelas. Creo que se respetaron esas reglas sociales en el que no podías salir, no podías ir, por ejemplo, los niños a la escuela. Siento que hubieron esas consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque te quedaste en casa y valoras el tiempo de tu familia, el que no convivías porque tenías que irte a trabajar, ir los niños a la escuela o mil cosas tenías que hacer, y siento que esa consecuencia fue positiva porque te unió como familia, como sociedad. Vuelvo a reiterar, verte en una situación de COVID y estar apoyándote, tener ese valor de lealtad con tu familia, de respeto, de conocerte, y sobre todo agradezco muchísimo su participación. Cedemos la palabra a la enfermera Briseidi. Le reitero la pregunta: ¿qué consecuencias trajo el comportamiento de la sociedad ante el COVID-19? Gracias. Una de las principales consecuencias que creo fue el incremento de contagios, ¿no? Hace un año, que fue en el 2020, el 27 de febrero del 2020, perdón, el licenciado Hugo Gatell confirmó el primer caso de COVID y él dijo que solamente era un catarro. Yo siento que esa fue la causa de las consecuencias, que él recalcó que solo era un catarro, que se iba a pasar, que no había problema. El 1 de marzo del 2020 ya eran 5 casos confirmados. A partir de ahí ya empezaron miles de casos, miles de muertes, cuando él decía que no había problema, que solo era una simple gripe. De hecho, el 14 de marzo, él mencionó en las noticias que se iba a implementar lo de su sana distancia, que iba a terminar en abril, el 29 de abril, si no mal recuerdo, lo cual no terminó. Esa es otra de las consecuencias que tuvo, fue que la comunidad culpó a la sociedad de salud. Culparon a todos, llámese doctor, llámese radiólogo,
laboratorista, enfermeros, los golpeaban solo por portar un uniforme de salud. De hecho, la Organización Mundial de Salud implementó una condena en México a aquel que se atreviera a mirar mal o a agredir a una persona de parte del sector salud. Agradezco muchísimo su participación. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Le reitero la pregunta: ¿qué consecuencias trajo el comportamiento de la sociedad ante el COVID-19? Gracias. Sí, vaya, las consecuencias, pese a lo que dijo mi compañera Brice, pues sí han sido en ese aspecto, pero también si lo vemos positivamente, actualmente se le ha dado más visto y más respeto al sector salud, por lo mismo de que fueron o somos la primera barrera y de ahí hasta final, ¿no?, de la enfermedad, sanar al paciente hasta que esté estable. Entonces, pese a eso, ya la sociedad mexicana ha hecho ya más valoración al sector salud en este aspecto actual, y también pues se ha visto también que se ha habido más empatía, ¿no?, dentro de la sociedad, generalizando aquí en la población mexicana, pues sí se nos había como pasado eso, pese a que nos caracterizamos por ser un país solidario, se nos había olvidado, ¿no? Entonces pasa esto y vuelve a resurgir eso de que la empatía, de ayudar, de ver por el otro. Me parece que eso también es algo que ha sido una consecuencia buena, ¿no?, de estar más solidarios con el que requiere o necesita. También, pues, el cuidar más nuestra salud, ¿no? El cuidar más nuestra salud, pese a que seamos del sector salud o comunidad normal, sí han implementado más el cuidar su salud. Agradezco muchísimo tu participación, enfermera. Por último, para finalizar con la segunda pregunta, cedo la palabra a la enfermera Paulina y le reafirmo la pregunta: ¿qué consecuencias trajo el comportamiento de la sociedad ante el COVID-19? Sí, bueno, principalmente un comportamiento negativo provocó el estrés, la ansiedad, el miedo de contagio de la población mexicana, pero a su vez la ignorancia y la inconsciencia de la gente. Era tanta esa necedad por creer que el gobierno inventaba todo lo que tiene que ver en esta pandemia, que evadían por completo las medidas de seguridad. O sea, se dejaban guiar por todos los argumentos que decía su vecina, su maestra, tal vez la gente ignorante que no sabía, que no estaba bien informada, y por ende se dejaron influenciar por ese tipo de gente. Por otro lado, los mexicanos tenemos un sistema deficiente de sanidad. La falta de infraestructura médica, la desigualdad de material y económica, en ellas entraría la consecuencia del incremento de pobreza, y entre esas consecuencias también la disminución del sector laboral. Ya no había mucho trabajo en esta sociedad. Los mexicanos empezaron a disfuncionarse en ese aspecto, empezaban a perder empleos, a aumentar la pobreza, a haber más delincuencia en esta población, que por ende no provocaba su participación. Adicionalmente, vamos a dar seguimiento a los 30 segundos que tiene cada una para reforzar sus respuestas. Inicio y cedo la palabra a la enfermera Diana. Sí, mira, en eso yo, en lo que dijo la compañera Ruth, yo sí difiero mucho, ya que tanto enfermeras como médicos, una consecuencia positiva es que tratabas de cuidar al individuo, a la sociedad, tratabas de darle un tratamiento terapéutico, tratabas de darle
una educación de salud Agradezco mucho su participación, enfermera. Cedo la palabra a la enfermera Briseida. Sí, yo sigo igual en mi punto de vista de que las consecuencias ya vienen desde arriba, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo decir a un paciente, cuídate si yo no me cuido. Sigo con ese punto de vista y el otro punto de vista de que las consecuencias contra el sector salud, pues sí somos solidarios, pero ya agredir a un sector salud ellos no tienen la culpa de nada de que tu familiar se haya contagiado, sino mejor ve por dónde inició, ¿no? A lo mejor tú salías, tú hacías fiestas y todo eso, entonces fue tu culpa, tú contagiaste a ese señor o él salía, no se quedó en su casa. Señorita enfermera. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Claro, sí, como sector o como profesional o como regente, ¿no? De cualquier punto, incluso como padre de familia, eres ejemplo. Pero también como seres tenemos el criterio y tenemos nuestra propia ética de tomar decisiones, qué es bueno y qué malo, independientemente de que tengas el ejemplo. Tú decides si es malo ejemplo o no. Entonces, independientemente de esto, el comportamiento actual que tiene la sociedad mexicana, pues es en positivo a lo que hemos vivido, ¿no? Ese es mi punto de vista. Agradezco muchísimo su participación. Para ello voy a ceder la palabra a la enfermera Ruth. Y es la siguiente. Sabemos que en México tenemos diferentes tipos de culturas, tomando en cuenta a los grupos indígenas y a la población en general. La pregunta es, ¿cómo ha tomado el mexicano su cultura y costumbres respecto a la pandemia? Gracias. Sí, vaya, sí somos un país, si no es uno de los que más tenemos costumbres, ¿no? Y diversas culturas. Ahorita esto de la pandemia, de que tenemos que estar resguardados, sí ha afectado muchísimo, pero el mexicano es tan optimista que ve la forma de celebrarlo. Como ahorita tenemos las redes sociales, en la mayoría, no digo totalidad, pero sí la mayoría tienen algún punto, ¿no? Incluso una llamada, ¿no? De estar con sus familiares, de celebrar el Día de Muertos, del Día de las Madres, una llamada, una videollamada, ¿no? Ya de mandar un detalle por vía correo, ahorita que se ha dado mucho esto de Didi, de las paqueterías que te llevan, ¿no? Un detalle, y eso ha sido implementado a que sea algo positivo porque no dejamos nuestras costumbres, ¿no? Incluso el gobierno se ha dado la tarea de viralizarlas por televisión, ¿no? Incluso también llenarnos de esa cultura que también no teníamos conocimiento de esto en Michoacán, esto en Guerrero, ¿no? Y que nada más nos centrábamos en lo de aquí, de DF y Estado de México, y la televisora se ha encargado también de instruirnos de qué, pues de qué culturas y cuáles son sus pues sí. Agradezco mucho su participación, señorita enfermera. Cedo la palabra a la enfermera Paulina. Le reitero la pregunta. ¿Cómo ha tomado el mexicano su cultura y costumbres respecto a la pandemia? Bueno, yo siento en lo particular que el mexicano lo tomó muy mal, porque es algo que nos representa a nosotros los mexicanos, esa cultura nos representa a nosotros, ¿no? También nuestras costumbres, como el velar a nuestros difuntos, el festejar en este caso a nuestras religiones, es algo que nos impone, ¿no? Y yo estoy muy en contra de eso porque siempre nosotros como pueblo, en este caso en donde se presentan más estos problemas, se festejaba en este caso a su santo, ¿no? Y ellos proclamaban fiestas, hacían algo muy grande, algo que pues no se puede hacer virtualmente, ¿no? Algo que no se puede devotar por medio de una oración frente a una cámara. Por ende nosotros no podemos, ahora sí, no, en este aspecto se afecta mucho la creencia, algo que nos representaba como mexicanos. No sobresalimos en eso,
y por ende se rompieron estas pautas de sana distancia, de no realizar reuniones, porque aunque dijeron que un mínimo de 10 personas, algo que no se respetó, claro, incrementó un poco la tasa de aumentos de contagios, pero se siguió como que proclamando esos Agradezco eventos. mucho su participación, señorita. Cedo la palabra a la enfermera Diana. Le reitero, la pregunta es, ¿cómo ha tomado el mexicano su cultura y costumbres respecto a la pandemia? Durante este tiempo yo siento que fue favorable, ya que a pesar de que el pueblo mexicano es un poquito tradicionalista, es decir, que se basan en usos y costumbres, tuvieron una buena aceptación ante las normas que ejerció el gobierno o la OMS. Por ejemplo, lo mencionaba Pao, en cuestión de iglesias se daban misas vía virtual. En cuestión de costumbres, que el mexicano es fanático del fútbol, lo hacían virtual. Hubo conciertos vía virtuales, o sea, todo ese tipo de entretenimiento, cultura o todo lo que el mexicano por lo regular hace. Incluso me tocó ver rosarios vía virtual. Entonces siento que el mexicano que aprendió al COVID aceptó esas costumbres, esas culturas mediante un medio de comunicación, un aparato electrónico. Entonces yo siento que sí, que sí es un poquito favorable en esa cuestión de cultura, de costumbres. Entonces agradezco sí, muchísimo su participación. Para cerrar con la pregunta 4, le cedo la palabra a la enfermera Briseidi y reitero la pregunta. ¿Cómo ha tomado el mexicano su cultura y costumbres respecto a la pandemia? Yo siento que sí lo tomó mal, ya que se conoce, y no es noticia nueva ni nada, de que México es muy turístico, ¿no? Entonces la economía de México se sostiene por los turistas que vienen aquí, por justo las costumbres que ningún otro país tiene, que solamente México tiene, ¿no? Es una. Y otra, por ejemplo, hablaban de los velorios y todo eso. A mí no me tocó ver, pero sí vi reportajes y todo eso, de que incluso habían personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de su familia, ¿no? Que salían del hospital y se iban directo al crematorio. Entonces te queda como que ese remordimiento. Yo siento que psicológicamente no me pude despedir de él, o no lo pude ver por última vez cuando meses atrás o años atrás los funerales eran muy diferentes, ¿no? Que te entregaban el cuerpo, pero pues ya, o mínimo, cuando te decían que tu familiar había fallecido, pasabas y te despedías de él, ¿no? Ya mínimo lo habías visto, ya mínimo sabías que sí era tu familiar. Yo siento que igual tomó muy mal eso el mexicano, porque pues ya nada más te lo entregaban, ¿no? Cremado, y tú eras y si es mi familiar, y qué tal y no era mi familiar, y qué tal y te confundiste, y mi familiar estaba allá adentro, ¿no? Es mi punto de vista, que sí afectó mucho al mexicano. Agradezco mucho su participación. Para cerrar esta pregunta, vamos a dar continuidad a los 30 segundos que tiene cada una de ustedes para reafirmar su respuesta. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Sí, gracias. Vaya, sí, somos un país muy tradicional, que sí tenemos muchas costumbres, pero sí reitero el hecho de que hemos aprendido a adaptarnos, y esa adaptación nos ha llevado a que nuestras mismas costumbres y todo lo implementemos por las vías que tenemos, ya sea telefónica, ya sea de televisora, ya sea en las redes sociales. Independientemente de qué edad tengas y qué economía también manejes, el mexicano se ha adaptado. El mexicano es muy optimista, es muy luchón, y en ese aspecto siempre nos hemos adaptado. Entonces, independientemente de cualquier sea la situación,
muy hostil, nos adaptamos y a Agradezco este mucho punto su de las... participación, señorita. Cedo la palabra a la enfermera Paulina. Bueno, sí, principalmente retomando la idea de mi compañera Diana, yo siento que nosotros como seres humanos debemos de ser muy empáticos, ¿no? Hay gente que está culturalmente educada a que si tú eres católico, por ejemplo, tienes que serle fiel a tu iglesia, no faltarle al respeto, y mucha gente pensaba que por cámara pues no era algo muy factible, ¿no? Que le estabas faltando al respeto, perdón. Por ende, no se respetaba esa Agradezco mucho cultura. su participación, señorita. Cedo la palabra a la enfermera Diana. Sí, vuelvo a reiterar, a mí sí me causó gran impacto, sí me favoreció esa situación de que no todo tuvo que ser físicamente, tuvo que ser todo por electrónico. Entonces sí estoy a favor de que ahorita todos los eventos sea vía virtual, todo trabajo o cuestión laboral tiene que ser virtual. Continuando con nuestro debate, vamos a continuar con la pregunta número 5. Para ello cedo la palabra a la enfermera Brisey. Para reducir el número de muertes dentro de nuestro país es necesario la aplicación de un esquema de vacunación. Esto con la finalidad de proteger a las personas más vulnerables ante la enfermedad SARS-CoV-2. Sin embargo, los diferentes tipos de vacunas que hasta el momento ha sacado la industria farmacéutica no garantizan que no contraigas esta enfermedad. Inclusive, si ya has salido positivo una vez, puedes volver a contagiar. La pregunta es, ¿consideras necesaria la vacunación? Respecto a mi punto de vista, y justo tú lo acabas de decir, no todas las vacunas que están saliendo ahorita para COVID son seguras. Entonces, no la considero muy necesaria ahorita porque son vacunas que al final de cabo todavía siguen en experimentación. No son como otras vacunas, por ejemplo, de influenza o alguna otra vacuna que ya lleva su tiempo de estudio y que realmente ya ataca eso, ¿no? Entonces yo no la considero necesaria por ahorita. Ese es mi punto de vista. Gracias por su participación. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Gracias. Sí, obviamente que sí, no está al 100% establecida como algo seguro, pero sí tiene un 75-80% de que sí te ayude, vaya, y es fundamentado a todas las personas que son vulnerables, ¿no? Independientemente de que, como lo comentaste ahorita, de que se está dando, de que si eres positivo y ya te sanaste, puedes volver a hacer esto. Entonces la vacuna te está dando como una cierta permeabilidad de que te pueda dar eso, ¿no? Entonces, independientemente de las medidas que ya tenemos de sanidad, también está implementada la vacuna para tener algo más certero de nuestro cuidado, de nuestra salud. Obviamente que estoy a favor y sí, darle pauta de que todas las personas tengan esa conciencia de vacunarse para que toda la población mexicana paulatinamente pues ya estemos más pues saludables y más con el aspecto de que ya podamos regularizar más esto como antes, tal vez no como antes porque nos tenemos que adaptar a las nuevas normas, pero sí irnos un poquito más allá, socializar más como nos gusta, ¿no? Al mexicano. Agradezco muchísimo su participación. Y le cedo la palabra a la enfermera Brisey. Para reducir el número de muertes dentro de nuestro país es necesario la aplicación de un esquema de vacunación. Esto con la finalidad de proteger a las personas más vulnerables ante la enfermedad SARS-CoV-2. Sin embargo, los diferentes tipos de vacunas que hasta el momento ha sacado la industria farmacéutica no garantizan que no contraigas la enfermedad. Inclusive si ya has salido positivo una vez, puedes volver a contagiar. La pregunta es, ¿consideras necesaria la vacunación?
Gracias. No, no la considero necesaria, ya que, como tú lo acabas de decir, son varios tipos de vacunas y son vacunas que todavía siguen en experimentación, que realmente no nos aseguran que ya no contraigamos COVID. Esa es una. Y la otra es que realmente en México, la mayoría de población, aunque tú le digas que es para disminuir su muerte, nadie se quiere vacunar. Estaba viendo estadísticas y el 7% de toda la comunidad mexicana es la única que lleva vacunada. De ahí en fuera, aún así sean adultos mayores, tampoco se quieren vacunar. No la considero necesaria. Muchas gracias por su participación. Cedo la palabra a la enfermera Ruth. Gracias. Sí, por supuesto que es necesaria. Vaya, es una vacuna y como tal siempre todas las vacunas se han iniciado como en un punto experimental y más en un grado de pandemia como la que fue esta o la que es actual todavía. Sí se requiere esta medida, así como las medidas que se han tomado de sanidad, también esta medida se requiere y más para las personas vulnerables. En ello, pues si nos ponemos a debatir sobre vacunas, vamos a quitar todas las vacunas, ¿no? Y no es así, son una prevención, ¿no? Como su nombre lo dicen, son preventivas, más no te van a sanar, más no te van a curar, pero es una prevención que le da un punto más de ganancia a tu sistema inmune, ¿no? Para reconocer, para saber a qué es a lo que se enfrenta. Entonces sí considero que es factible lo de la vacuna, totalmente. Agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a la enfermera Paulina. Bueno, principalmente yo estoy en contra de la vacunación porque como se comentó desde un inicio y como lo comentó mi compañera Briseidi, es algo que no sabemos si es 100% efectiva, hasta las mismas empresas lo dijeron que no iban a ser 100% efectivas, ¿no? No sabemos si en realidad nos va a garantizar una buena probabilidad de ascenso, pues no somos capaces de comprender la cultura que esto imparte, porque desde una zona rural a otra zona no podemos definir bien qué es lo que se necesita. Estamos muy mal capacitados contra las vacunaciones desde mucho antes, entonces para mí no sería correcto la vacunación, ya que no le veo esa capacidad, ¿no?, de cubrir las necesidades. Agradezco mucho su participación. Para cerrar con esta pregunta, cedo la palabra a la enfermera Diana. Yo sí estoy a favor de la vacuna, como lo comentaba mi compañera Ruth. Es una medida de prevención, más no ya te la pones y te va a curar, no. Sin embargo, o sea, fue conforme a un estudio de investigación. Bien dicho, se van a vacunar por edades. Estoy a favor porque pasa como lo de la influenza, o sea, la influenza fue primero preventiva y ya después se quedó que cada año ibas a estar con tu refuerzo. Entonces yo siento que ahorita va a volver a ser lo mismo. Obviamente, pues ahorita, como toda vacuna, pues es preventiva, no sabes que si a ti, como todo cuerpo es diferente, cómo va a reaccionar. Entonces, a mi punto de vista, sí estoy a favor de la vacuna. Muchas gracias por su participación. Para finalizar, les voy a dar los 30 segundos adicionales que tiene cada una de ustedes para reafirmar su respuesta. Cedo la palabra a la enfermera Briseid. Ok, sí, estoy de acuerdo, sigo en mi punto. Aún así, hay personas, hay mexicanos que ya están vacunados y que se les dice que deben de salir todavía con el cubrebocas, con careta y todo eso, cosa que no lo hacen, que piensan que porque ya están vacunados ya son inmunes al COVID. Como decía Ernesto al principio, no todas las vacunas todavía están en experimentación, pero aún así las personas piensan que ya la vacuna ya es 100%, ¿no? Ya no me va a contagiar de COVID, soy inmune, Agradezco pero realmente no. Señorita enfermera, cedo la palabra a la enfermera Ruth. Gracias. Sí, obviamente sí está en experimentación, pero sí hay que colocárnoslas.
hay que colocárnoslas porque es una prevención que va a ayudar a nuestro organismo a pelear contra este virus, ¿no? Y sí nos ayuda mucho. Entonces, totalmente de acuerdo que sí haya la vacunación a todo mexicano. Agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a la señorita Paulina. Bueno, sí, no cabe comentar que hay un rango de edad en las que no afecta tanto este virus y pues la sociedad no les ve mucho caso de que esa gente se vacune, ¿no? Pero el gobierno quiere obligar a algo que no es obligatorio a lo que es vacunarse, y sigo en mi punto de vista que yo estoy en contra de la vacunación por lo mismo, porque puede que haya efectos adversos muy graves que no se conozcan y puedan empezar otro tipo de mutaciones. Agradezco muchísimo su participación. Vamos a dar continuidad a nuestro debate, el comportamiento de la sociedad mexicana ante el COVID-19. ¿Aprendimos algo como individuos? Para cerrar esta última pregunta, les cedo la palabra a la enfermera Ruth. La situación que vivimos puso en manifiesto no solo los errores que ha cometido la actual administración gubernamental, sino que evidencia problemas heredados de anteriores administraciones que dejaron para los mexicanos un sistema deficiente de sanidad, la falta de infraestructura médica, desigualdad material y economía, representada en una política social cuestionable, a la que se añade un escenario laboral precario. Señorita Ruth, ¿merecemos otra oportunidad? Gracias. Por supuesto que sí merecemos otra oportunidad y las que sean. Hemos pasado, independientemente de los mexicanos, a nivel mundial, toda la humanidad ha pasado por muchas adversidades, pese a toda la historia, ¿no? Desde su inicio. Y siempre la naturaleza, todo a nuestro alrededor nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Entonces, por ende, no le veo el punto de por qué no ahorita tener esa oportunidad, pese que ha habido mucha incertidumbre y no se han hecho las cosas o implementado bien muchas factores para que esto sea pues menos trágico. Sí merecemos la oportunidad, y así como pasó en el 85 del temblor, que ahora que volvió a pasar ya no fue tanto. ¿Por qué? Porque ya teníamos como la experiencia de esa vez. Igualmente, ahorita merecemos la oportunidad de estarnos preparando. Si nos llega a venir algo más, ya tendríamos la capacidad o un poquito más para solventar o para darle batalla a eso que viene, porque ya tenemos un poquito de experiencia. Claro que merecemos la oportunidad. Agradezco muchísimo su participación. Cedo la palabra a la enfermera Paulina y le reitero la pregunta. ¿Merecemos otra oportunidad? Bueno, en mi perspectiva yo diría que no. La verdad es que no, porque nosotros como mexicanos estamos muy catalogados de que somos una sociedad muy ignorante, indisciplinada. No supimos manejar no supimos afrontar esta pandemia. No tuvimos la habilidad suficiente para retomar nuestra vida cotidiana. No supimos acatar las condiciones que nos pusieron para que todo este proceso fuera más rápido. Algo que, si vuelve a pasar, probablemente no pueda retomar lo mismo. O sea, no podemos volver a hacer lo mismo, porque no, esa oportunidad sería como tirarla a la basura, la verdad. Yo no le veo caso a esa oportunidad por el grado de ignorancia que tenemos los mexicanos, porque a veces nos basamos mucho en lo cultural y no en lo sociable, no en lo realista. Agradezco mucho su participación. Cedo la palabra a la enfermera Diana y le reafirmo la pregunta. ¿Merecemos otra oportunidad? Claro que merecemos otra oportunidad, y lo que dijo Paulina de esos errores, tuvimos o tenemos que haber aprendido. Entonces, el dar esa oportunidad o esa pregunta de si nos merecemos, sí nos merecemos en que si ya supimos cómo fue la pandemia,
y vuelve a pasar lo de la pandemia, creo que ya llevas tus medidas, creo que ya llevas el cómo transmitirle la información a la sociedad, a tu comunidad, a tu familia. Entonces, a mi punto de vista, sí nos merecemos otra oportunidad, porque ya llevas un aprendizaje del error que tuviste. Entonces no lo vas a volver a repetir. Al contrario, lo vas a mejorar para que esto no crezca y volvamos a tener muertes en magnitudes. Agradezco mucho su participación y por último cedo la palabra a la enfermera Briseidi y le reafirmo la pregunta. ¿Merecemos otra oportunidad? No, no merecemos otra oportunidad, porque mi compañera Ruth y Diana hablaban de experiencias, pero ya habíamos tenido una experiencia con influenza y aún así ellas dicen, bueno, ya tienes una experiencia, no vas a cometer los mismos errores. Ya era un virus que se transmitía más fácil que influenza y aún así no aprendimos de eso, no aprendimos el uso de cubrebocas, el que debo de lavarme las manos, el que debo utilizar gel antibacterial, mi sana distancia, aún así no lo merecemos. Todavía en la autoridad hay personas que ni su sana distancia respetan, o que no traen ni cubrebocas, o que piensan que el termómetro les va a matar neuronas, o yo qué sé, yo siento que no. Aún así no la merecemos. Ya teníamos experiencias atrás con influenza y no supimos manejarla desde un principio. Agradezco mucho su participación. Gracias en general a todas y cada una de ustedes por haber participado en este debate. El comportamiento de la sociedad mexicana ante el COVID-19. ¿Aprendimos algo como individuos? Somos estudiantes de nivelación en enfermería del ETAC Chalco. Participantes: enfermera Corona Fávila Diana, enfermera Crescencio Cruz Briseidi, enfermera Amador Lucano Diana Paulina, enfermera Esquivel Escamilla Ruth. Como moderador, enfermero Castro Guadalupe Ernesto. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.